Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Antes de iniciar formalmente con esta reseña, es hora de un poco de historia. En el inicio de una antigua y confusa era conocida como la novena generación de consolas, uno de los guerreros del triunvirato consolero conocido como PlayStation decidió utilizar una poderosa arma que guardaba en secreto para enfrentarse ante sus competidores. De las sombras más oscuras, un ser conocido como el Miyazaki, no ese, el otro. El poderoso Hidetaka Miyazaki, a cambio de riquezas y condecoraciones, otorgó una arma sagrada y legendaria a PlayStation. Esa arma era Bloodborne. El poderoso videojuego fue un glorioso disfrute para los que poseían una PlayStation 4, ya que aunque tenía raíces de otros juegos como los Dark Souls, sus mecánicas rápidas y estética victoriana fue un brote de aire fresco para Miyazaki y su empresa, además de ser el estandarte de PlayStation. Los años pasaron, una nueva generación más llegó, una era había pasado. Y a pesar del tiempo y fuera de las fronteras de PlayStation, la gente pedía, no, exigía un port de Bloodborne para otras consolas, en especial para la PC. Pero era imposible. PlayStation jamás soltaría un arma tan poderosa para que sea usada por cualquiera. Así que Bloodborne se quedó atrapada. Pero una bella dama gótica con sombrero de bruja y fursona conejil llamada Boonlit o Lilith Walther afirmó a los cuatro vientos que crearía su propio Bloodborne para PC con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, no con eso último. Aunque también no era lo que esperábamos, porque decidió crear un remake, una versión retro de Bloodborne, toda una carta de amor a Bloodborne y a los juegos de PlayStation 1. Y una muestra de que todos querían un Bloodborne para PS. Pero no conforme con eso, decidió hacer una broma por el Día de los Inocentes y lanzó un tráiler de un juego remake de carritos basado en Bloodborne llamado Bloodborne Kart. Y un día, la broma escaló tanto que ya había preparado varios escenarios, mecánicas y modelados para el juego, hasta el punto que decidió ponerse a desarrollar dicho juego con todas las de ley. Pero, siendo algo que incluso la señorita Boonlit ya se esperaba, PlayStation le envió un documento de cese al desarrollo por infracción de derechos de autor de la marca Bloodborne. Así que Boonlit tuvo que detener el desarrollo de Bloodborne Kart. Pero la cosa no terminó ahí. Boonlit decidió rediseñar a todos los personajes y menciones a Bloodborne para así crear su propio videojuego de carritos basados en la mencionada franquicia de From Software, siendo así finalmente creado Nightmare Kart. Toda esta historia de remakes, videojuegos indie, furras nalgóticas y Bloodborne en PC la estuve siguiendo desde hace bastante tiempo, así que me siento muy feliz por la salida de Nightmare Kart. Y lo mejor de todo es que es un videojuego gratuito que actualmente está para PC por medio de Steam e itch.io. La historia de este juego de carritos malditos es algo medianamente referencial a Bloodborne, siendo que somos un cazador que ha despertado en un misterioso mundo victoriano de pesadilla, gobernado por curiosas y locas carreras. Así que nuestra meta es enfrentar a los competidores de las carreras y lograr desvelar los misterios de este lugar. Al inicio, Nightmare Kart nos presenta un tutorial bastante completo y directo sobre todas las mecánicas del juego, aunque recomiendo usar un mando para tener más control de las mismas. Algunas de las mecánicas principales que tiene este juego de karting es primeramente un derrape, que al igual que otros juegos de este género como Crash Team Racing o Crash Nitro Kart, puede ayudarnos para tomar ciertas curvas y otorgarnos un boost de velocidad.
Junto a ello tenemos una especie de viales que, dependiendo de nuestras acciones en la carrera, siendo la principal el hacer acrobacias en el aire, conseguiremos más de ellas, y que con cada 5 viales podremos obtener un turbo. Y como cualquier otro juego de carritos locos, aquí conseguiremos ítems para ayudarnos en nuestro avance de la carrera o fastidiar a otros competidores. Pero en el caso de Nightmare Kart, tendremos el uso de armas y objetos que referencian al Bloodborne, como armamento de cazador, siendo objetos como hachas, espadas, rifles, pistolas y demás, que hieren y detienen a nuestros enemigos, junto con objetos de soporte como objetos para aumentar la velocidad o viales de sangre que recuperan nuestra vida. Ya que hablo de vida, en este juego tendremos una barra de vida y una de estamina, siendo que la primera bajará dependiendo del daño que otros corredores nos hagan, y la segunda se reduce al utilizar ciertos ítems. Si perdemos toda la barra de vida, podremos perder la carrera o simplemente tener un tiempo de reaparición. Esto depende del tipo de partida que estemos jugando. Además de las diferentes carreras, Nightmare Kart también agrega modos de batalla para enfrentarnos a variados oponentes en una arena especializada usando los varios ítems del juego y cumpliendo ciertos objetivos para ganar. Pero ya que menciono las batallas, una de las partes que más me encantó de este juego son sus batallas contra jefes finales. Algunos son simples carreras con ciertos giritos diversos, pero otras son una referencia directa a batallas contra jefes del mismo Bloodborne, pero usando mecánicas de videojuegos de karting. Las mecánicas fueron perfectamente adaptadas para que estos enfrentamientos se sintieran divertidos o que te hagan pensar en maneras creativas para enfrentar el reto. No quiero hablar demasiado de estas batallas, pero como último añadido a este punto, puedo decir que los que han jugado Bloodborne encontrarán algo muy emocionante en estos enfrentamientos. Y claro, debo mencionar sus apartados artísticos, siendo que la música creada por Evelyn Lark, las perfectas voces para cada personaje y los mismos efectos de sonido hacen que este videojuego se sienta como una experiencia sonora de calidad y que le queda perfecto a esta curiosa combinación de horror victoriano y Lovecraftiano con juegos estilo Mario Kart. Además de la ya mostrada experiencia gráfica que Boomlit y el equipo de LW Media le otorgaron al juego, transmiten una experiencia retro, con revisiones actuales, pero con diseños e ideas sumamente atractivas y preciosas para la vista, en especial para personas como yo que vivimos la época de la primera PlayStation. Un punto para definir bien el detalle estilístico es cómo se logró rehacer a los personajes de Bloodborne a una versión para evitar infracciones de derechos de autor. Pero siento que no perdieron esa marca y referencia a la obra original, además de ser su propia cosa. Incluso amo cómo se manejaron aspectos específicos dentro del juego, como los mismos vehículos que sí se sienten que manejarían ciertos personajes del mismo Bloodborne, u otros personajes muy raros pero que siguen acorde a la idea del Bloodborne, como cierto personaje que no usa un vehículo para las carreras, ya que está lo suficientemente loquito como para él ser el vehículo, o simplemente poner una carriola de bebé como un vehículo. Pero ya concluyendo, Nightmare Kart es un videojuego corto, pero sumamente precioso, para tanto los nostálgicos de la era inicial de PlayStation como los fans más modernos de los videojuegos de From Software. Podría decir incluso algunos detalles más del juego para confirmar mis puntos positivos, pero creo que sería demasiado spoiler, siendo que la experiencia base tarda alrededor de 1 hora y media o 2 horas en acabarse, y desbloquear todo y conseguir todos los extras puede tomar alrededor de 3 a 4 horas, así que por ello no deseo mencionar mucho más. Así que sí, recomiendo totalmente Nightmare Kart, y es una corta pero disfrutable experiencia que hará de las delicias de muchos de ustedes. Y, como dije al inicio, es totalmente gratis. Por ello vayan a darle una buena probada y adentrarse de lleno a la pesadilla, pero con carritos. Y con esto termino este video.
Si les gustó, les invito a dejar sus sabrosas interacciones, como likes, suscripciones, compartidas donde más puedan, y en especial sus comentarios, que todo eso me ayuda a ganarle en esta terrible carrera de cards a esta plataforma de videos. Y si desean apoyarme aún más, pueden dejarme sus super gracias y membresías de YouTube, o donaciones en Patreon, junto con visitar mis otras redes sociales. Además de invitarles a pasar por mi canal secundario, donde subo varias cosillas extras, o escuchar el Blueycast Charlas Perrunas, que es un podcast sobre la caricatura Bluey que comparto junto a mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: ten cuidado en qué brumoso sueño despiertes, o una entidad más allá de tu comprensión te retará a una carrera de go-karts. ¡Nos vemos!